primer motivación fue la solicitud de un grupo de estudiantes y también graduados y docentes, pero fundamentalmente de esa juventud que quiere participar, que participa, que se involucra, que es un grupo integrado por Más Humanidades y también Compromiso. Y ellos se acercaron a nosotros y pensaron que era importante tener fórmula para decanato y vicedecanato. Y creo que nosotros a esta altura de la vida, si nos acompañamos a los jóvenes y ver una juventud así tan entusiasta, es interesante acompañar. Uh-huh. Sí, María Rosario, en tu caso, también cómo también te has sumado a esta propuesta o cómo se ha gestado y asumir también este compromiso con la facultad también, escuchando seguramente las demandas de los distintos claustros. Sí, nosotros somos un grupo que ya tiene su historia en la facultad y como dijo Jorge, venimos trabajando con un grupo de estudiantes que realmente lo que hizo fue renovar un poco el espíritu de los docentes, también porque creemos que es necesario que el ejercicio democrático se ejercite en la universidad, que creemos que es importante tener la alternativa y la opción de elegir. Nosotros compartimos muchos objetivos en común en la comunidad, la defensa por el presupuesto, la defensa de la educación gratuita, es algo que compartimos con todos los espacios, pero también creemos que es importante abrir algunos debates que la sociedad está demandando y creemos que para eso necesitamos un consejo bien plural, donde haya representación de todos los espacios. Y nosotros queremos representar esa alternativa, ¿no? Así que bueno, es un impulso que viene de abajo, que es lo importante, y con ganas de dar discusiones que me parece que nos debemos hace tiempo y que el contexto externo está marcando muchas urgencias. Uh-huh. Jorge, ¿qué diagnóstico desde la mirada de ustedes y de este espacio que se ha conformado tienen ustedes del escenario actual universitario en general y en particular en la Facultad de Humanidades? En particular, me voy a detener en nuestra facultad, que estamos haciendo estos días, justamente que es una campaña intensiva, recorrido por las aulas. Necesitamos potenciar las articulaciones con el nivel medio, con un curso de ingreso más intensivo, que les permita tener herramientas de lectura y escritura de textos incluso ya disciplinares, para que el estudiante que está en la escuela media decida realmente si va a estudiar una carrera de ciencias sociales y humanidades y brindarle esas herramientas, porque la umbralidad es tremenda. El 40% de los que abandonan se ubica más o menos en el primer cuatrimestre. Entonces, y generalmente, y ayer un estudiante de trabajo social ingresante dijo y advertía que varios de sus compañeros estaban dejando por las dificultades en la lectocomprensión. Yo creo que tenemos que abordar esas cuestiones, pero con un curso de ingreso mucho más potente, que realmente le brinde herramientas para que asegurarnos que ese ingreso y la umbralidad sea menos traumática, porque la verdad yo me pongo en el lugar de ese sujeto que en algunos casos recién egresado del nivel medio y otros son personas que apuestan por mejorar su calidad de vida, entonces apuestan por la educación, por seguir estudiando, por seguir formándose, y que no tenga las herramientas para poder cumplir, digamos, adecuadamente con los requerimientos académicos, es muy frustrante. Yo creo que nosotros debemos hacernos cargo de eso. Tenemos que trabajar el ingreso de una manera más planificada, con una política, no como una atención individual al estudiante, sino con una política más fuerte y para atender las desigualdades, pues tenemos desigualdades económicas, desigualdades en términos de educación, tenemos el déficit de atención por el tema de las tecnologías y los usos de las tecnologías, alfabetización informacional, es decir, hay una crisis, una múltiple, y nosotros estamos atendiendo por partes, en vez de pensar más orgánicamente. Y tenemos que también trabajar el tema de la permanencia, las nuevas carreras,
hay que ampliar la oferta académica, renovar los planes de estudio y pensar mejor cómo llegamos a las personas que ya no están llegando a la universidad. Porque eso también hay que decirlo, nuestra matrícula fue cambiando mucho y sobre todo desde la pandemia en adelante. Ya no vienen tantas personas del interior y la universidad está haciendo las extensiones áulicas. Nosotros también creemos que hay que repensar esas extensiones áulicas, hay que potenciar con hibridez o con ofertas virtuales y para eso hay que repensar, rediseñar las plantas docentes, reaprovechar recursos. Tenemos muchos recursos y muy valiosos que hay que repensar cómo hacemos para llegar a más personas que no están pudiendo llegar con la misma calidad y sin precarizar o explotar a los recursos que tenemos. Es posible si lo planificamos mejor, si gestionamos otros recursos, aún en este contexto hostil, digamos, porque hay experiencias que van mostrando que son positivas y la matrícula, cuando es virtual, crece. Eso plantea nuevos desafíos también en términos tecnológicos. Que ya lo hacen otras facultades también. Claro, pero quiere decir que no es que la gente no quiere estudiar, porque nuestras humanidades están también desprestigiadas. Y creo que en realidad tenemos que repensar cómo estamos articulando con el medio. Cómo ofertamos esas nuevas titulaciones intermedias, por ejemplo, porque yo charlo con muchas personas, me muevo, digamos, en medios públicos, o sea, de Uber o el colectivo, y es interesante tener charlas con esas personas. Yo digo que son el termómetro social, y es algo que no cambiaría realmente, como un cable a tierra. Y las personas piensan, una carrera de 5 años es como de muy largo aliento. Las personas están demandando carreras más breves, digamos de 2 años, 3 años, y después en todo caso especializaciones, los graduados, también especializaciones más cortas, muy puntuales, enfocadas en necesidades realmente específicas, de acuerdo al campo laboral. Yo creo que todo eso tenemos mucho para atender y para pensar, pero además pensar en una mesa grande, donde todos los actores institucionales que tienen mucho para aportar puedan decir y puedan ser considerados con sus aportes. Yo creo que a nadie hay que dejar afuera. Estamos viviendo, como decíamos, un tiempo muy hostil desde afuera, o sea, las fuerzas exógenas son muy bravas, pero la fuerza que tenemos en el interior de la institución es que hay que aprovechar todos. Pensaba en cuando decías cómo llegan los chicos y la frustración de dejar por no tener las capacidades o las habilidades para poder comprender. ¿Qué estrategias pensaron ustedes para poder atender esas demandas con las que llegan las particularidades y las trayectorias de cada estudiante, ¿no? de la facultad? Por ahí, en el caso de las formaciones técnicas, ya los empiezan a preparar un año antes, por ejemplo, los chicos, para que sepan realmente si esas carreras que son afines van a sostener, digamos, las cátedras, por ejemplo, de matemáticas y demás. ¿Ustedes cómo pensaron esas iniciativas, esos proyectos para poder plasmar y atender a estos jóvenes que eligen las ciencias sociales, digamos? ¿Cómo prepararlos para que puedan permanecer y no sentirse excluidos, ¿no? Y frustrados? Y frustrados, básicamente, evitar eso. Sí, una alfabetización académica que apunte justamente a potenciar todo lo que es lectoescritura. Es fundamental. Y lectoescritura de textos de diversos formatos y disciplinares. Yo creo que tiene que haber un ingreso por lo menos más introductorio a las distintas disciplinas que hay en nuestra facultad, pero más extenso y más intensivo. Intensidad también, digamos, a mí me gustan mucho las imágenes, es decir, yo no puedo participar de una maratón, de una carrera de tantos kilómetros si no me entreno previamente. Y bueno, eso también es aplicable para cuando uno va a ingresar a una carrera. Si uno no tiene el entrenamiento suficiente, obviamente que va a ser frustrante y no voy a poder correr ni siquiera, no estamos hablando ya de kilómetros. Es decir, es fundamental un entrenamiento intensivo y, como decía Copo, no tenemos ya estas generaciones nuevas la posibilidad de prestar atención en un tiempo más también extensivo. Entonces,
crear de alguna manera nuevos hábitos, porque en realidad serían nuevos hábitos los que tenemos que ir creando, y los hábitos se crean, y puede parecer como arcaico, por repetición o por sostener las rutinas, digamos, todo eso es necesario. El estudio es trabajo. Y otra cuestión, nosotros tenemos estudiantes que antes se usaba la frase estudiantes trabajadores. En este momento eso se ha invertido, tenemos trabajadores estudiantes. Por lo tanto, también tenemos que ofrecer alternativas para personas que son jóvenes y algunos adultos también que quieren realizarse de algún modo con una carrera universitaria, darles la posibilidad con franjas horarias. Por empezar, eso es un requerimiento que tienen los estudiantes, una demanda en muchas carreras. Nuestra carrera, por ejemplo, letras, nos llevó tiempo, ¿sí? 2 años, yo estoy hablando en este caso como director de la carrera, poder tener una franja horaria que permita, y todo por la tarde, por ejemplo, tarde-noche. Eso facilita también la permanencia, porque el estudiante no puede correr mañana, tarde, noche, no puede tener una agenda de vida. O sea, estamos hablando de algo básico, digamos, poder maternar, poder cuidar a un familiar enfermo, es decir, trabajar. Los estudiantes necesitan en este momento trabajar para aportar a la economía familiar, a su casa. O sea, estamos en un contexto realmente tan adverso. Yo tengo años, o sea, estoy en la facultad desde los 17 años que ingresé, o sea, mi vida entera. Y ha cambiado. Antes, un estudiante de letras o de humanidades, nuestros padres nos podían mantener y nos dedicábamos exclusivamente a estudiar. Hoy esa es una realidad muy de pocos chicos. Pocos de nuestros estudiantes pueden dedicarse exclusivamente a estudiar. Es casi un privilegio, y eso es lo triste. Debe ser un derecho poder estudiar. Y para eso hay que tratar, en la medida de lo posible, lo que la institución pueda, a través de una organización, una buena administración, una buena gestión, y poniéndonos todos de acuerdo. Yo digo, tuve la muy buena voluntad de mis colegas de hacer enroques, y con eso logramos tener la franja horaria, que era como cuando yo cursé. Cuando yo cursé mi carrera se cursaba todo por la tarde, desde las 15 hasta las 21 horas. Y eso te permitía, de hecho yo he tenido, digamos, algunos trabajos en su momento parciales, por ejemplo, en las encuestas permanentes de hogares, que es como un ingreso que te permite, bueno, comprarte unos libros, comprarte alguna cosa, o sea, aportar algo a la economía familiar, pero eso era parcial. Pero hoy nuestros estudiantes necesitan trabajar de manera permanente. Entonces hay que pensar también en el régimen de cursado especial, que, o sea, tenemos muchas herramientas que están pensadas para atender esos problemas, pero creemos nosotros que hay que pensarlas un poco más para ver efectivamente qué está pasando. Entonces, si tenemos un montón de personas que necesitan adherirse al régimen, pero que no terminan en ese régimen, quiere decir que hay algo que no está funcionando bien. Esas personas, ¿les serviría una oferta virtual que puedan hacerla a su tiempo? ¿Qué recursos requeriría rediseñar la planta docente para que se reoriente en un contexto donde no todo significa aumentar más, sino repensar lo que tenemos y los recursos? Obviamente que hace falta pedir más presupuesto, pero también es cierto que nuestra matrícula está descendiendo. Y en general está descendiendo la natalidad en general, digamos, entonces en términos más largos, hay que repensar cómo llegamos a esas personas que tienen estas nuevas condiciones de vida en una institución que está muy pensada para ser el centro desde el que emana. Y hay instrumentos ya creados que nos podrían dar herramientas para que creativamente pensemos alternativas, pensando en el ingreso, el sistema de créditos, de reconocimiento de trayectorias, para que la persona que pasa por la universidad y está 4 años no se vaya sin nada, que pueda acreditar de algún modo qué fue lo que hizo. No será un título habilitante, pero sí una certificación de competencias que puede ser válida. Entonces, hay herramientas que nosotros podemos pensar para que el paso por la universidad sea que llegue al éxito, que sería la terminalidad, pero que también reconozca trayectorias. Y hay que reconocer el valor de la universidad pública en ese sentido, porque la mayoría de las personas que dejan no deja porque no quiere recibirse o porque son vagos, como nos dicen en los comentarios de las redes, sino porque o tiene que salir a trabajar,
y no le alcanza el tiempo, o le pasan cosas en la vida, se enferman, sí. o tienen que atender a familiares, y es la universidad pública la única que los sigue esperando a puertas abiertas y logra que esas trayectorias vuelvan a encontrar una salida. Entonces hay que sostener eso, pero hay que dar herramientas, bueno, que si yo hice 4 años y dejé, bueno, me pueda llevar algo y cuando pueda vuelvo, y que la facultad también nos dé las herramientas para que esa vuelta, después de haber dejado mucho tiempo, no sea un volver a empezar. Entonces hay que pensar cómo estamos funcionando y mejorar aquello que haya que mejorar. Y bueno, planes recuperar. Planes recuperar. Eso, ¿qué propuestas tienen en relación a los planes de recuperar por ahí a gente que transitó por la universidad y que les quedó generalmente no se termina la tesina, el proyecto final? Bueno, con el sistema de créditos se puede hacer. Por ejemplo, nosotros, voy a hablar de mi carrera, que es comunicación. Si vos tenés personas que, por ejemplo, hicieron el plan 98, ponele, para decirlo así, algo muy viejo. Perdón, contemporáneo. Yo no lo dije. Pero supongamos que a alguien le quedaron 2 materias. Bueno, en el sistema así como actual, esa persona perdió todo, ¿entendés? Eso no puede pasar. Entonces, pero tenemos herramientas, está el sistema de créditos hecho para que nosotros diseñemos herramientas, y de hecho lo estamos haciendo. La carrera comenzó ese proceso, pero hay que diseñar la herramienta completa que permita reconocer si esa persona además tuvo experiencia laboral, trabajó, hace 20 años que trabaja en la radio o trabaja en redacción. No le puedo mandar a hacer todas las materias de vuelta de discursiva, de lengua, de radio, sin reconocer esa sería un sinsentido y contraproducente como institución que hagamos eso. Entonces, con el sistema de crédito se pueden diseñar planes de recuperar que reconozcan esas trayectorias sin que tengan que volver a cursar. Sería algo así como, para que la gente lo entienda, pensar modos de equivalencia de saberes que hay y de trayectorias resueltas. Entonces solamente se diseña un tramo final por módulos donde se vayan integrando aquellos elementos que todavía faltan. Es decir, hay que ponerle creatividad y política para poder resolver los problemas que tenemos, que son muy serios. Y todo eso se puede hacer desde un debate también en conjunto con el Consejo Directivo. Tiene que hacerse en el Consejo Directivo. Todas las carreras. Tiene que hacerse en el Consejo Directivo. Una participación muy activa. Y tiene que ser una política académica en general, digamos. No pueden los departamentos estar solos en eso. Hay que pensar colectivamente para que uno se sienta acompañado, porque muchas veces hay como temores de cambios, y de hecho las experiencias tampoco han sido muy buenas en otras ocasiones. Entonces hay muchos temores de que introducir elementos nuevos va a significar una pérdida de calidad, pero en realidad la calidad depende de nosotros, y obviamente de que se deje de precarizar los salarios de los trabajadores, ¿no? Eso no hay que olvidarnos, pero depende mucho de cómo nosotros podamos pensar los desafíos colectivamente. Si los pensamos individualmente, entonces lo que tenemos son docentes frustrados que no saben qué hacer, que ya no, se encuentran solos con los problemas que tienen en el aula, y lo que hacemos es catarsis. Bueno, entonces basta de catarsis y organicemos colectivamente qué herramientas podemos diseñar y que veamos qué no está funcionando, porque también hay que, para poder pensar soluciones nuevas, tenemos que ver qué de lo que venimos haciendo no está funcionando y decirlo sin problemas, digamos, sin temores al que nos dirán, porque la sociedad está demandando eso. Además hay ejemplos ya, por ejemplo, gente que no terminó la secundaria que puede incorporarse a la Eso lo permite la ley, digamos, y también en el caso de algunas maestrías también que reconocen bueno, el sistema de créditos es más o menos como funciona el sistema de posgrado, digamos. Entonces, bueno, si vos ya hiciste una trayectoria, se te reconoce y se dice, en algunos o en la mayoría, diseñan, bueno, un recorrido particular. Eso no se puede hacer a modo general, no es que cada uno entra a una carrera de grado y va a hacer su recorrido particular. Pero hay otros modelos, en Brasil en algunos lugares se hace, es más flexible el cambio de un lugar a otro.
Entonces esas cosas llevan tiempo, llevan mucho debate y para eso necesitamos una participación representativa en el Consejo Directivo. Y cambiar nuestros modos de pensar y también de operar y de gestionar. Yo creo que son desafíos muy importantes y implica, como dice Copo, un trabajo colectivo. No va a ser desde un decano, desde un director de carrera, una directora de carrera que se va a poder resolver esto. Esto implica sentarse en mesas de trabajo, van a ser horas. El desafío que tenemos es muy importante. Bueno, nos enseñaron en ciertas materias que las crisis son oportunidades. Bueno, creo que retomo eso a mis viejas docentes que bueno, nos inculcaron eso de no temer, digamos, a los desafíos, a las crisis. Creo que estamos viviendo una crisis de las humanidades y ciencias sociales por esos embates que se dan, como viendo nada más un sentido utilitario de la ciencia, y que si no aporta, no se transforma eso inmediatamente en una mercancía vendible, comercializable, no tiene valor. Pero el pensamiento crítico, la reflexión, las posibilidades del diálogo con el otro, o sea, esa alteridad que también a veces nos interpela, es necesario, digamos, no se puede invalidar. Hablaste, María del Rosario, comentaste acerca de, bueno, la precarización. Pensaba yo en la situación de nuestros, sobre todo, docentes universitarios. Bueno, en otras universidades se está dando renuncias. La verdad, los sueldos están por el suelo, también los no docentes, pero en el caso de los docentes, que tienen un nivel de exigencia importantísimo, las evaluaciones permanentes. Bueno, ¿cómo están en la Facultad de Humanidades en cuanto a la planta docente? Y en general, bueno, muchas veces hablamos siempre con los sindicatos y los pedidos también a nivel nacional, obviamente, de la recomposición salarial, pero en cuanto a la regularización de la planta y en qué es lo que también se necesita como para poder sostener, más allá de la voluntad de cada uno y el compromiso, el reconocimiento también. No estamos tan mal en eso, no estamos tan mal en comparación con otras universidades, tanto en terminalidad. Nuestra planta creció, hubo muchos concursos de los últimos 4 años acá. Si uno mira la planta y mira la matrícula de estudiantes, creció más la planta en términos de que hemos logrado algo que es positivo, que es que los docentes regularicen, que pasen por los concursos, pero nuestra matrícula viene en descenso. Entonces, también hubo avances en términos de crecimiento de la planta no docente. Entonces, creo que lo que tenemos es que pensar cómo estamos aprovechando nuestros recursos frente a los desafíos nuevos que tenemos, porque a veces no es solo incorporar porque sí, sino que hay que planificar un poco más. Hay que trabajar también en la profesionalización, en la carrera docente, no docente, y pensar que no todo es más porque sí, sino para qué lo vamos a usar. Y si los recursos que tenemos los estamos aprovechando realmente. Y a donde haya que mejorar o apuntar, bueno, ahí redistribuir los docentes. Eso no es tan fácil de hacer porque implica muchos acuerdos. Nosotros tenemos un modo de funcionar que implica una serie de estamentos donde deben haber acuerdos. Eso implica que hay que hablar de los problemas. Y es algo que nosotros como diagnóstico venimos viendo, o sea, una dificultad para poder hablar de estos problemas porque estamos supeditados a que falta presupuesto. Y sí, falta presupuesto, pero también falta discusión y faltan ver qué nuevas ideas tenemos, porque una franja horaria no se puede resolver sin eso. Si tenemos que cambiar el plan de estudio, tenemos que ver cómo reacondicionamos los recursos que tenemos para hacer frente a los nuevos desafíos que plantea el campo laboral, cómo vamos a diseñar la capacitación de nuestros docentes, qué ofertas desde nuestros posgrados le estamos dando para lo que viene y lo que va a hacer falta. Entonces, no creo que seamos los pobrecitos que no tenemos nada, tenemos buenos docentes, pero tenemos que hay que rediseñar un poco los modos de funcionamiento, tienen que ser más ágiles, y eso implica un desafío importante de pensar
cómo venimos funcionando, cuáles son nuestras tradiciones, y bueno. En ese sentido, pensaba, venimos atravesando desde el año pasado la autoevaluación institucional, bueno, hace poco la visita de los evaluadores pares también, de la CONEAU. Exactamente, de la CONEAU. A partir de eso, también esa información que se convierte en insumo, en datos, en indicadores, permite mucho poder mirar cómo estamos y, bueno, hacia dónde vamos o qué podemos hacer para... Son las fortalezas. Exactamente. Sí, las debilidades, sí. Yo por mucho tiempo me focalicé en el tema de evaluación en el campo de la lengua y la literatura, y uno, después de leer tanta bibliografía, un lugar común es ese temor que se tiene, y ayer recorriendo y hablando con los estudiantes, el temor a la evaluación, en general todos, pero da insumos, da información para ver lo que está bien, digamos, las fortalezas, como decían ustedes, y de ahí ver lo que haya que modificar. Y hay mucho para modificar y potenciar. Creo que es relevante que todos los integrantes de esta comunidad tienen que tener acceso a esa evaluación. Debe ser un documento de trabajo, que de algún modo eso impacte también en nuestros proyectos de desarrollo institucional. La devolución que vayan a hacer nuestros pares evaluadores de la CONEAU es un insumo fundamental que todos deberíamos estar compartiendo y conociendo luego, y que sea como nuestra brújula también, porque fueron pares muy bien seleccionados. Justamente estábamos hablando en la previa, esa mirada externa tan importante, que no es una mirada lapidaria, sino que es una mirada que acompaña, que orienta, es decir, que también que tiene su fundamento desde la misma epistemología, de las ciencias, porque eran pares procedentes de distintas disciplinas, de distintos campos, que tienen una mirada plural, y yo creo que eso tiene que enriquecernos como institución y aprovechar, no podemos desaprovechar ese insumo. Respecto al claustro estudiantil, bueno, también cómo están, más allá de la cuestión académica, meramente académica, también cuáles son las propuestas que tienen ustedes para acompañar también al área de bienestar estudiantil, sobre todo en este escenario tan complejo. Sí, las demandas además Y que las le hicieron demandas. también para que ustedes se puedan presentar. ¿Qué demandas vinieron con eso? La lista tiene varias. Una es trabajar con los reglamentos para atender estas nuevas necesidades que veníamos mencionando. También el tema de de los albergues, de la franja horaria, pero sobre todo las cuestiones más bien reglamentarias que permitan flexibilidad o contemplaciones en relación con la propia trayectoria de los estudiantes. Así que hay que fortalecer todas las políticas de bienestar estudiantil. Creo que el comedor es fundamental también como posibilidad de supervivencia para poder estudiar. Entonces hay que fortalecer esas políticas de bienestar, pero también hay que atender estas otras demandas un poco más silenciosas que también hablan de desigualdades, como por ejemplo tema conectividad, como por ejemplo tema alfabetización digital. Que a veces esto nos pasa, nosotros por ahí, voy a hacer una cosa con IA, y resulta que la mitad del curso sí tiene y la otra mitad no. Digamos, entonces, también hay que ir atendiendo un poco eso, hay que proponer un programa de educación informacional y algorítmica, o sea, hay que hacer una atención un poco más integral de estas desigualdades silenciosas, como menciono. Fortalecer la trayectoria, fortalecer las trayectorias, o sea, este espacio de trayectorias, pero que no tiene que ser pensado como un recorrido individual, sino algo más estructural, más colectivo. No es un problema de uno que es que no tiene, digamos, que son carencias de uno, sino que en realidad es sistémico. Entonces necesitamos dar una respuesta más sistémica. Y hablando de respuestas, los graduados, ¿qué lugar ocupan en la agenda? Un lugar muy y las graduadas. un lugar muy importante, que también tenemos una lista, la lista número 1, nos acompañan y pertenecen cada uno de los candidatos a distintos departamentos, distintas carreras. Está
Graciela Arguello, de Comunicación Social, Mariana Polo, de Ta- Educación de Especial, y y Tatiana Tatiana Antunes, y Ezequiel Segovia, de Bibliotecología. Ahí hay que hacer trabajo de actualización permanente, que es una de las demandas. El tema de las incumbencias y alcance de los títulos es algo que la universidad les debe a nuestros graduados hace mucho tiempo, y hemos tenido avances, pero han sido tímidos avances, pero hay que trabajar más. Con la carrera de bibliotecología, sobre todo, ¿no? Sí, con la carrera, con muchas Por de las ejemplo, carreras. hay muchas Sí. oportunidades. El alcance Hablamos. de los ¿Qué títulos? pasa en las Sí, escuelas? hemos Para que tenido el sistema pueda reconocer nuestros propios títulos. hemos tenido reuniones, creo que hay que articular mucho más con los estamentos gubernamentales Claro, de la provincia. sí. No hay que tenerle temor a recorrer las oficinas. Yo creo que algo que como gestión necesario abrir esas puertas. Es necesario abrir esas puertas, ir con el valijín, digamos, de las propuestas y también de las demandas. Es fundamental. Yo creo que hay que ponerse a la cabeza de esas gestiones. Porque, por ejemplo, sabemos que los cargos para, en este caso de bibliotecarios en las escuelas, están muy menguados, y hay que pelear. Yo creo que hay que ponerse al frente de esas demandas y no temerle a recorrer las oficinas y incluso a destinar tiempo, que uno sabe que hay una instancia ya también parte de la tradición y de la cultura, la amansadora, incluso, bueno, no importa si tengo que esperar una hora, esperaré una hora, hasta que, bueno, yo creo que en general, la facultad y la universidad tiene buenos vínculos con los estamentos gubernamentales, y creo que eso no se debe cortar, al contrario, hay que potenciar también. No hay que temerle a esos vínculos sanos, siempre que sean sanos y beneficien mutuamente. Es decir, somos un organismo del Estado. ¿Por qué no podemos articular con los distintos estamentos gubernamentales, ya sean municipales, provinciales, nacionales? Digamos que lo nacional está bastante difícil, pero hay que tocar puertas, hay que ir y golpear puertas, hay que insistir. De hecho, se logró hace un tiempo que bueno, a raíz de esas demandas de los graduados de la facultad, identificar de que la valoración de los cursos que se otorgaban, por ejemplo, en las escuelas de adultos, que eran talleres anuales, tenían la validez superior a una carrera universitaria. Eso se pudo corregir, pero hay que estar ahí, y es el graduado el que trae esas demandas. Por eso pensamos en más allá de los resultados de estas elecciones, como agrupación, sostener esa vinculación permanente también con nuestros graduados a través de foros o encuentros anuales donde ellos traigan sus demandas, donde puedan expresar, o sea, que tengan un espacio donde se los pueda escuchar, porque por ahí uno en la vorágine de la institución, uno en la carrera, en el departamento, no tiene ese contacto permanente con el afuera. Ese ensimismamiento de nuestra institución también es dañino. No podemos estar así ensimismados en nosotros mismos, en nuestras cuestiones internas nada más, sino que tiene que haber mayor vinculación con el afuera, pero eso no puede ser declamativo. Y entonces hay que buscar herramientas, instrumentos para que ese feedback se dé de manera permanente. Y es la única manera también de que poder, bueno, si hay alguna demanda de alcance de títulos, si hay alguna cuestión de formación, bueno, poder atenderlo. Bien. Para ir cerrando, un mensaje para la comunidad universitaria de la Facultad de Humanidades. Bueno, nuestra propuesta es pensar una facultad diferente. Creemos que necesitamos, como decíamos, creatividad, necesitamos reentusiasmarnos en estos momentos tan tristes, y bueno, esa es un poco la propuesta, formar este espacio plural. Somos muchos, es una articulación bien heterogénea, lo cual habla también de nuestra esa apertura que tenemos. Es la lista 1 para la fórmula, la lista 1 de graduados, la lista 3 en docentes y la lista 4 en estudiantes. Así que bueno, este viernes también vamos a hacer una fiesta de cierre, porque esto hay que acompañarlo hay que mantener la alegría, así que también todos invitados en el comedor el viernes a la noche, los que quieran ir a
a compartir con nosotros. Y bueno, la propuesta para las ideas está abierta para todos, así que síganos en nuestras redes, en Compromiso Fix, Compromiso Graduados en Red, Compromiso de Estudiantes, ahí más están, humanidades también. Más humanidades también. Ahí. Son las distintas redes de los distintos listas y claustros. Ahí está toda nuestra plataforma y toda la información, y bueno, abiertos a todas las dudas y los intereses que tenga la comunidad.